Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 17. Y continuamos estudiando los días viernes la fe de Moisés. Ya llevamos varias semanas aprendiendo y escuchando varias lecciones que Moisés vivió a lo largo de su trayectoria, de su vida y de su misión que Dios le encomendó de sacar al pueblo de Egipto. Hoy tengo preparado un mensaje que está en Éxodo capítulo 17 del versículo 8 al 16, pero esto que se titula aquí en el texto bíblico como una guerra con Amalek, yo quiero que los que estamos aquí presentes les puedo preguntar, ¿se acuerdan de un corito que cantábamos? No es con espada ni con ejércitos. ¿Cómo? No es con espada ni con ejércitos, sino que con su Santo Espíritu. Pues hoy yo quiero que, teniendo eso en mente, lea la historia. Porque esta historia, aunque es una guerra literal, física, dos pueblos combatiendo y peleándose a muerte, pero dentro de esta batalla o dentro de esta guerra había un aspecto espiritual y quiero que lo noten, por favor. Dice así Éxodo capítulo 17 del 8 hasta el 16, lo leemos. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Mientras que abajo, ¿qué sucedía? Versículo 13, vean. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó ahí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que eso significa Jehová es mi estandarte, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Que Dios bendiga su palabra. Hay muchas imágenes acerca de esta historia y yo quiero que se queden en su mente de esta imagen, por favor, si la podemos poner. Quiero que tengan presente esta imagen. Está Moisés en la cumbre de la montaña y Hur y Aarón levantándole las manos. Esta imagen ejemplifica de alguna manera la historia que acabamos de leer. Como dije antes, esta era una batalla no solamente física, sino que también espiritual. Pero quiero que presten atención a lo siguiente. De esta historia yo podría hablar muchas cosas, muchas cosas. Yo he anotado 6 cosas. Por ejemplo, puedo hablar de la enseñanza sobre las guerras. Podría hablar acerca del liderazgo. Podría hablar acerca de delegar también, que tiene que ver con liderazgo. Podríamos hablar de oración. Podríamos hablar de quién es Amalek o para qué sirve. Pero me interesa a mí, como todas las noches lo hacemos, hablar de fe. Y en las últimas semanas hemos aprendido mucho de la fe de Moisés. Moisés en esta ocasión puso a prueba su fe haciendo algo que Dios ya había utilizado en el pasado. ¿Qué dijo a Josué que tenía en su mano? Mientras tú estés peleando, yo tendré en mi mano allá arriba la vara que Dios me ha dado. Esa herramienta que Dios utilizó en ocasiones anteriores para sacar agua de la roca, para tirarla al suelo, para abrir el mar,
es lo que Moisés tenía en su mano. Y esto a mí me llama la atención porque a estas alturas Moisés ya tenía la fe bien desarrollada y él sabía la estrategia que se tenía que utilizar. Yo me doy cuenta que aquí la estrategia que se utilizó para vencer a un pueblo enemigo no fue la misma estrategia militar que en otras ocasiones sí funcionaba. La estrategia que Moisés utilizó aquí fue una estrategia espiritual. Y yo quiero que piensen, por favor, si ustedes están atravesando algún problema, ¿qué estrategia utilizan? ¿Qué es lo que comúnmente decimos o hacemos? Ah, no, mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir, vamos a pedir, vamos a prestar, vamos a llamar, vamos a hacer esto. Pero la estrategia que Moisés utilizó fue subirse primero a orar. Tú vas a ir a pelear, le dijo, pero nosotros vamos a subir a orar. Esa es la estrategia que Moisés utilizó. Y eso es lo que a mí me llama la atención de Moisés. Moisés pudo haber sugerido, Moisés pudo haber recomendado cualquier otra estrategia, pero Moisés tenía muy claro cuál era la estrategia y eso implica que este era un hombre de fe. Fíjense que en el desarrollo de este pasaje ustedes se van a dar cuenta que Josué, quien recibió la encomienda de buscar hombres de guerra y salir a pelear, le hubiese podido decir a Moisés, como algunos dicen, van a creer, a mí me manda a pelear y él bien galán viendo el espectáculo desde la montaña. Eso cualquiera lo puede decir, pero Josué obedeció y cualquiera podría haber pensado esto. Qué galán, ¿verdad? Solo nos manda a nosotros y él se va de vacaciones. Y así piensa mucha gente. Josué obedeció. Moisés sabía lo que estaba haciendo. Moisés dijo, ustedes van a buscar varones de guerra, van a ir a pelear y yo voy a subir. ¿Y a quiénes se llevó? Se llevó a 2 compañeros, a 2 personas que le ayudaban a cumplir la misión por la cual él había subido. ¿Y cuál era esa misión que él tenía? Orar e interceder para que el pueblo venciera. La narración del pasaje dice que mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel iba ganando la batalla. Pero cuando sus manos se cansaban, el pueblo de Israel iba perdiendo. ¿Cómo se ve esa situación? Él mismo sabía y lo tenía, yo me imagino que estaba en una montaña viendo todo lo que estaba sucediendo. Y me imagino que él solo no podía con esta batalla, porque dice la Biblia que sus manos se cansaban. Entonces tenía 2 compañeros que le sostenían las manos. Y eso a mí me deja una gran lección, porque hay batallas que usted y yo vamos a enfrentar, hay guerras que vamos a pelear y no las podemos ganar nosotros solos. Necesitamos a gente que nos levante las manos y que nos dé ánimos, que nos sostenga nuestras manos para que podamos vencer. Hace unas semanas hemos estado visitando algunos de los lugares que se habían quemado y llegamos específicamente a una iglesia que el pastor, ¿cómo se llama el pueblo? No, más arriba, Pelayos, ¿verdad? Por ahí. Adentro del pueblo había una iglesia que el pastor, todas sus familias estaban afectadas y evacuadas. Y yo me imagino que la aflicción que viven las personas que están viviendo esta situación, la viven también el pastor, porque al pastor se le quemó su casa también. Bueno, su casa no, pero la parcela sí, las placas solares se le quemaron, pero su casa no. A ellos los evacuaron también, pero la preocupación de él era cuidar al resto de las familias de la iglesia que también habían sido evacuadas. Entonces llegamos nosotros a visitar la iglesia y cuando llegamos a visitar la iglesia vimos a un pastor cansado, agotado, mal, desesperado, porque había gente todavía que no había podido regresar a sus casas. Y lloramos con ellos lloraron cuando ellos estaban contando y narrando la desesperación. El pastor ya había podido volver a su casa,
Ya tenían 2 o 3 días de estar sin agua y sin luz, pero ya estaban en su casa, decían ellos felices, tranquilos, pero lo que ellos estaban viviendo yo no lo había visto así a flor de piel, ¿verdad? Como de frente a frente, la angustia. Y yo me recuerdo que uno de los compañeros pastores grabó un video y cuando hizo la publicación, un video muy bonito, dijo, este día fuimos a orar y a visitar esta iglesia y él expresó esta frase y dijo, y hemos podido orar y levantar las manos de estos pastores. Y a mí se me quedó eso grabado, porque al ver la situación y al verlos a ellos literalmente agotados, era necesario que alguien llegara a sostenerles y a levantarles las manos. Y después, literalmente, de haber orado con ellos, ellos se sintieron como que un peso de encima se les había quitado, como que algo habían sacado. Y qué bonito poder experimentar eso o poder ser de las personas que sostienen a otros cuando están peleando sus batallas. Porque lo bonito lo sentimos cuando alguien nos sostiene a nosotros, pero también es bonito sostener a otros mientras ellos pelean sus propias batallas. No sé si me estoy dando a comprender. Y los veo todos serios. A los que están en televisión no los puedo ver, pero a los que están aquí sí. Cuando estamos peleando las batallas, se siente un gran alivio que alguien sostenga nuestros brazos. Cuando alguien más está peleando una batalla, también se siente bien poder sostener los brazos de esas personas. En lo personal, a mí, no sé si usted se parece a mí, pero a mí no me gusta contar mis problemas. Me cuesta mucho abrirme. Tiene que ser una situación demasiado extrema o una situación, pero en el último tiempo, por las situaciones que hemos vivido, he tenido yo que abrir mi boca. ¿Saben por qué? He tenido que contar cosas para que alguien levante mis manos y me ayude a orar. Porque me he dado cuenta que yo solo no voy a poder vencer. Yo puedo ser muy cerrado en muchas cosas y a veces peco, incluso me han dicho es que usted es muy orgulloso, usted no cuenta nada. Y quizás es cierto, me confieso pecador. Quizás me cuesta contar las cosas, porque hay gente que cuenta de todo y cuenta hasta de más, se han dado cuenta. Pero habemos personas que no nos gusta. Pero en base a esta historia yo me he dado cuenta que es necesario contar, pero no contársela a todo el mundo. Se han dado cuenta que uno sale a la calle, ha pasado un problema y ahí va la señora, no conoce a la gente, pero le va contando. Sí, es que fíjese que me robaron. Sí, es que, y encuentra a la otra y le cuenta lo mismo. No, la gente no le interesa, pero hay gente que nuestros compañeros de oración sí nos pueden ayudar y sí se pueden interesar. No sé si les ha pasado, y lo pongo de manera práctica, esto lo quería decir al final, pero no sé si les ha pasado que de repente escuchan la llamada de alguien que le dice, mira, ya tenía días de no verte y he estado pensando en ti y he estado orando por ti. ¿Alguien ha vivido eso alguna vez? A mí me ha llamado alguna vez algún pastor y me dice, aquí nos estábamos acordando de usted y querías que supiera que estamos orando por usted. El otro día yo recibí un mensaje de un compañero que habíamos salido a evangelizar hace muchos años y habíamos abierto una misión allá por el sitio del Niño camino a Santa Ana. Y él se fue a estudiar a un seminario a Guatemala. Nosotros fuimos con mis amigos a su graduación como pastor. Ahora está en Estados Unidos, está trabajando en una iglesia. Y ese pastor me escribió hace unos días y me puso, viejo, estamos orando por ti. Tengo unos días de estar en mi cabeza orando por ti. Yo le escribí, le puse, muchas gracias, no te imaginas lo que estamos pasando, pero te agradezco y qué alivio se siente que alguien está aún a la distancia sosteniendo sus brazos para pelear una batalla.
Después de decir estas cosas prácticas que espero que ustedes las vivan o que ustedes también las experimenten, no solamente en su propia vida, sino con alguien más, quiero seguir con la historia. La historia dice que Moisés estaba en la cumbre, se dio esta batalla, pero que mientras él sostenía los brazos levantados, la guerra se acabó. Y dice aquí, en el versículo 13, si me ayudan por favor, que mientras Moisés tenía las manos levantadas, abajo dice que Josué, ¿cómo dice esa palabra, hermano? Deshizo. Pronúnciamelo en castellano, por favor. En salvadoreño. Vale. Pero se entiende, ¿verdad? ¿Qué es deshacer, hermano? Deshaga algo. Yo ya veo que hay gente que ya se deshizo el dinero que tenía para todo el mes. Yo ya, eso rapidito. Yo en las vacaciones les di dinero a mis hijos. ¿Quién fue el primero que se lo gastó? Rapidito se deshicieron del dinero. Se querían comprar todo lo que veían. Hay gente que es experta en deshacer cosas y me van a entender con esto. Nosotros podemos cuidar muchas cosas, podemos protegerlas y en una guerra se supone que se protegen las cosas. Pero aquí Josué deshizo a Amalek. Y hay algo que me llama la atención. Y vean lo que dice. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo, ¿cómo? ¿Cómo lo deshizo, hermanos? A filo de espada. Esto significa que fue una guerra literal, tal cual. Lo despedazó y lo deshizo. Moisés no le había dicho a Josué, baja y deshace a todos eso. No, ve tú a pelear. Pero dentro de esa pelea podía haber hecho muchas cosas. Podía haber dejado botín, podía haber dejado cosas con vida, podía haber perdonado la vida de los niños, qué sé yo. Pero aquí Josué dice que deshizo. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, ¿qué dice Dios después? Que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y quiero que presten atención porque esta es la indicación de Dios, el deseo de Dios. Quitar absolutamente del mapa a Amalek. Entonces dice versículo 15 que Moisés edificó ahí un altar y en el versículo 16 dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y eso es literalmente lo que pasó. Por muchos años, por mucho tiempo, se ha tenido esta guerra. Este acontecimiento que acabamos de leer en Éxodo capítulo 17 también aparece en Deuteronomio capítulo 25. Si me acompañan, por favor, y lo leemos desde el versículo 17. Deuteronomio capítulo 25, versículos del 17 en adelante. ¿Lo tienen? Vean lo que dice. Orden, en el texto bíblico dice, orden de exterminar a Amalek. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo temor de Dios, ningún temor de Dios. Por tanto, dice Moisés, bueno, le dice Dios a Moisés, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, ¿qué dice aquí el mandato? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. A mí me llama la atención lo siguiente, que en esta guerra se supone que Josué había deshecho a Amalek, pero ahí quedaban.
Ahí quedaba mucha gente y este texto lo recuerda porque le dice que va a tener esta lucha de generación en generación, pero me llama la atención lo siguiente, que le dice Moisés a Josué, acuérdate de lo que hizo Amalek cuando íbamos saliendo de Egipto, de cómo salió al encuentro, versículo 18, si lo ponen, cuando íbamos en el camino y te desbarató la retaguardia. Cuando íbamos en el camino, ¿hacia dónde iba el pueblo de Israel, hermanos? Si venían de Egipto, ¿hacia dónde iban? A poseer la tierra prometida. Y esto a mí me llama la atención porque Amalek se levanta para obstaculizar lo que Dios quería darle al pueblo. Por eso es que dije antes que esto, aunque aparentemente es una lucha física, literalmente es una oposición y una lucha espiritual. Porque aquí se levanta Amalek para que Dios no cumpla lo que quería darle al pueblo. Y por eso Moisés le recuerda a Josué y le dice, cuando ya poseas la tierra y cuando ya estés establecido, acuérdate lo que dijo Dios, borra de la memoria Amalek y no tengas compasión de ella. Y a lo largo de toda la trayectoria del pueblo, se enfrentaron varias veces. Yo tengo aquí la descripción de cómo los amalecitas se unieron con otras tribus, se hicieron acuerdos para luchar en contra de Israel. Por ejemplo, en Números dice que se unieron a los cananeos. En el libro de los jueces dice que los amalecitas se unieron a los moabitas. En Jueces también capítulo 6 dice que se unieron a los madianitas para luchar y destruir al pueblo de Israel. Una y otra vez los atacaban. Pero en este pasaje yo quiero que vean, porque este último pasaje que voy a leer, en 1 Samuel capítulo 15, cuando ya el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida y cuando estaba reinando el primer rey de Israel llamado Saúl, quiero que vean esta batalla. Nosotros lo vimos en una serie con mis hijos, no sé si se van a recordar. Saúl comienza a pelear una batalla contra Amalek y vean lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo ¿quién? Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Una vez más, hace la referencia. Amalek se levanta para oponerse a Israel cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienes. Y esta última frase me gusta a mí, hermano. ¿Cómo dice? Pero dígalo con intención, hermano. Como que si se quiere vengar de alguien y no te apiades de él. O sea, vos dale con todo, papá, cortale la cabeza. O sea, no le tengas misericordia, dale con todo. Mata hombres, mujeres, niños, pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden de Dios a través de Samuel a Saúl. Le dice, Saúl, tienes que salir a pelear con Amalek. Y esta guerra no tengas piedad de ellos. Córtalos. Haz como Josué. Deshace a todos ellos. Acábatelos. ¿Y saben qué hizo Saúl? ¿Alguien sabe la historia? ¿Alguien sabe qué es lo que hizo Saúl? Tomó el botín, tomó todo lo mejor que había, se lo trajo y perdonó la vida del rey de los amalecitas. Y por haber hecho eso, la Biblia dice, hermanos, que Dios desechó a Saúl y le dijo, Saúl, perdiste tu reinado, porque yo te pedí que acabaras con ello. Pero aparte de todo eso y de muchas cosas que yo puedo mostrar, lo que a mí me llama la atención es lo siguiente, hermanos. Amalek se presenta en estas luchas
hasta el día de hoy, quizás en contra de sus hijos, de los hijos de Dios, en un sentido espiritual de la siguiente manera: como una oposición para que usted y yo no obtengamos lo que Dios ya tiene preparado y lo que Dios quiere darnos. Hay muchas cosas, y esto yo lo creo de todo corazón, que Dios ya preparó. Dice la Biblia que Dios ha preparado de antemano muchas cosas a los que le aman. Él ya preparó, ya tiene cosas. En algunos casos me atrevo a decir que no llegan por falta de nuestra fe, en algunos casos. ¿Y vos crees que Dios te puede bendecir con eso? Yo siempre digo, yo creo que me puede bendecir con eso y con mucho más. Yo creo que Dios me puede bendecir con eso y con mucho más. Yo sí creo. ¿Saben por qué? Porque me ha dado la muestra, me ha dado a su hijo que vino a morir en la cruz por mí. Y si lo ha dado eso por mí, yo creo que me puede dar cualquier otra cosa. Ahora, en otros casos, yo siempre he creído que las bendiciones no llegan por causa de nuestros propios errores. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel al salir de Egipto tenían un objetivo: ir y conquistar la tierra prometida. Algunos no llegaron por falta de fe, por su incredulidad. Otros no llegaron por culpa de sus errores. Por ejemplo, Moisés. Dios le dijo, solo vas a ver la tierra, pero no vas a entrar. Y eso nos puede pasar a nosotros. Pero en otros casos me he dado cuenta que muchas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros aún no llegan porque hay alguien que obstaculiza ese camino y que no quiere que ustedes obtengamos esas bendiciones. Y ese es el enemigo. El enemigo no quiere que Dios nos bendiga. El enemigo siempre nos va a obstaculizar para que usted y yo no luchemos espiritualmente como lo hizo Moisés en esa guerra espiritual. Saben que hay mucha gente que aún teniendo necesidad, problemas, falta de trabajo y teniendo la oportunidad de venir a las noches de oración, no vienen. Y entonces uno religiosamente se pregunta y dice, bueno, pero ¿quieren que Dios los bendiga, sí o no? Pero no quieren buscar. Entonces, a veces el enemigo le puede ofrecer cualquier otra cosa y le obstaculiza para que uno no busque la bendición. ¿Saben qué hacía Josué cuando luchó con el ángel? ¿Qué dice? Jacob luchó con un ángel por una. Jacob luchó con un ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Y nosotros cuando entendemos eso sabemos que hay bendiciones que se luchan espiritualmente. Y no me voy a rendir. Nosotros estamos haciendo un ejercicio y mi esposa me ha puesto una tarea de un video que yo le puse y me dice, ya lo vas a hacer tú. Y yo se lo puse a ella y ella me lo puso a mí, van a creer. Y entonces la tarea es de levantarnos a las 3 de la mañana a orar por algo específico. ¿Y quién puede hacer eso, hermano? Levantarse a las 3 de la mañana. Pero el que quiere, lo puede. Y el que quiere alcanzar esa petición, tiene que luchar o no, hermanos. Tiene que luchar. Y hay gente que hasta el día de hoy, tristemente voy a decir esto, están esperando que las bendiciones solamente caigan del cielo. Si Moisés hubiera pensado que la batalla con Amalek se iba a ganar, simplemente él viendo el espectáculo, hubieran perdido y los hubieran matado a todos. Pero Moisés, desde lo alto de la montaña, se puso a clamar a Dios y levantó sus brazos. Y esa batalla se quedó con ellos. Hoy yo quiero que usted vaya pensando en lo siguiente. Hay batallas que las vamos a ganar no con estrategias humanas. Hay batallas que se van a ganar solamente con oración, poniendo en práctica nuestra fe y creyendo que Dios nos puede dar la victoria. Les invito a que oremos, por favor. Señor, muchas gracias una vez más por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos hoy de ver estas historias que nos recuerdan tu gran poder.
Como hemos cantado muchas veces, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tú le diste la victoria a tu pueblo cuando Moisés levantaba sus manos a ti, Señor. Eso nos demuestra que hay luchas, hay batallas, hay problemas que no los vamos a vencer si no es con un ingrediente espiritual, Señor. Poniendo a prueba nuestra fe y confiando en tu poder, en tus milagros, en tu fuerza. Señor, yo creo que tú puedes darnos cualquier victoria, Señor. Sacarnos de cualquier problema que tengamos. Soñamos muchas veces, anhelamos metas, sueños. Tenemos tantas peticiones en nuestros corazones que humanamente parecen imposibles. Pero hoy, Señor, hemos visto que hay batallas que se vencen espiritualmente. Y en tu nombre obtendremos la victoria. En tu nombre, Señor, no dejaremos que el enemigo obstaculice nuestro camino y nos robe todas las bendiciones que tú quieras darnos. Señor, que el enemigo no se quede con nada, Señor. Que el enemigo no se robe aquellas cosas que tú ya tenías preparadas para nosotros. Tú tienes grandes cosas para aquellos que te aman, Señor. Tú tienes respuestas para aquellos que te buscan, Señor. Y aún con las buenas intenciones que tenemos de buscarte, de adorarte, de servirte, Señor, vemos que esas bendiciones no llegan. Se tardan, Señor, más del tiempo necesario. Llegan quizás hasta el último momento, Señor. Quisiéramos gozar y ver tu mano actuar y obrar como lo vemos en la Biblia, Señor. Milagrosamente, poderosamente. Señor, no te tardes. Respóndenos, Señor. Contesta cada una de las peticiones que mis hermanos hoy han traído, que mis hermanos han escrito en esa cajita, Señor. Da, Señor, salida, da respuesta. Y aquellas personas que ya se cansaron y se rindieron por pedirte algo, Señor, y que ya bajaron sus brazos y se rindieron, Señor, hoy te pedimos que les levantes los brazos y que les recuerdes esa petición que tanto hacían, que aunque parezca todo perdido, Señor, tú tienes la última palabra. Tú puedes liberar, tú puedes sanar, tú puedes cambiar la mente, el corazón, el rumbo de las personas. Tú puedes transformar las vidas de cualquier ser humano, Señor. Hoy, Señor, nosotros confiamos en ti, en tu poder, en la obra que tú estás haciendo en nosotros y en la obra que estás haciendo en nuestros seres queridos. Señor, por aquellas personas que intercedemos, que pedimos que tú les abras el entendimiento, les llenes de fe, Señor, les devuelvas el gozo de su salvación. Aquellas personas por las que intercedemos que están lejos de ti, te pedimos, Señor, que el enemigo no siga poniendo más mentiras ni en sus mentes ni en sus corazones, sino que puedan acudir a ti, mostrando, Señor, un deseo de servirte, Señor, mostrando un verdadero deseo de acercarse con gratitud y con amor por lo que tú has hecho en sus vidas. Señor, muchas gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por darnos un lugar a donde congregarnos. Gracias por darnos las respuestas y por tenerte ahí siempre cerca de nosotros, sabiendo que tú nos darás la salida y la respuesta oportuna a su debido tiempo. Nos encomendamos a ti creyendo que tú vas a hacer grandes cosas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.